banca móvil o en www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Aplican condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Siete, 11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar y dar la bienvenida a los siguientes invitados en la revista de opinión Democracia. El economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes, y el economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la UDLA. Les invitamos para hacer unas reflexiones sobre el momento económico que estamos viviendo en el país en este último trimestre del año, la proyección con la proforma presupuestaria del 2023, pero hechos que están en el camino, como el riesgo país, que tenemos un riesgo país de aproximadamente 1.800 puntos, esto varía de acuerdo a la situación y la imagen del país, y también hablar sobre el tema petrolero, qué se hace con el excedente petrolero, aun cuando hay que destinar gran parte a la importación de derivados del petróleo. Quiero empezar con el economista José Hidalgo Pallares, antes de ilustrar el concepto, el análisis que tiene en resumen el presidente Guillermo Lasso del tema riesgo país. El riesgo país se encontraba antes del paro en 800 puntos. Comenzó el paro el 13 de junio y se disparó a 1.600. Y ahí está el efecto ISA, el daño que le ha causado al Ecuador. Bajar ese riesgo país requiere esfuerzo. En la Asamblea de la ONU me tomé el tiempo de hablar con los banqueros de inversiones en Nueva York para decirles que estaban equivocados, porque el análisis sobre el Ecuador es el 90% político y el 10% sobre los fundamentos de la economía. Cuando sube el riesgo país, baja el precio de la deuda. Y si baja el precio de la deuda, es la oportunidad de recomprarla. Y ya vamos a hacerlo con los recursos que nos da el DFC de Estados Unidos para el canje de deuda por conservación en Galápagos. Estamos por la Reserva Hermandad. ¿Cómo? Estamos pensando en eso. Pensando en eso. Lo vamos a terminar en un par de, le diría yo, 4 o 5 semanas. ¿Por qué montos recomprar la deuda? Bueno, aproximadamente. Depende del día, porque eso es una cotización que varía. Okay. Por lo tanto, no le puedo decir, pero el préstamo del DFC es por $800 millones bajo una figura de garantía donde el Ecuador podrá emitir bonos que serán comprados al 100% porque tiene la garantía del DFC. Eso dijo el presidente Guillermo Lasso la semana anterior en entrevista con Carlos Vera. Ahora lo que nos dijera frente a nuestra inquietud, el ex jefe en América Latina del Banco Mundial y experto analista económico, Augusto de la Torre. Lo que le pase al Ecuador va a depender esencialmente yo diría, de 3 grandes cosas. La primera, ¿cuál es el nivel mundial de las tasas de interés? Que determina el acceso a fondos financieros. Incluso los fondos financieros que ofrece el Banco Mundial o el BID van a tener que encarecerse porque ni el Banco Mundial ni el BID pueden seguir cobrando tasas de interés demasiado bajas frente a las tasas de interés internacionales. Entonces hay un problema de costo de fondos a nivel global y nos va a golpear con fuerza en la medida en que la prima de riesgo país siga tan alta, porque la prima de riesgo país es el margen adicional a la tasa de interés internacional que el Ecuador tiene que pagar para acceder a fondos. La segunda variable que le golpea mucho al Ecuador es el ritmo de crecimiento de las economías más importantes que son para nosotros China y Estados Unidos y en tercer lugar Europa. Si esas economías no crecen y empiezan a caer, la demanda por nuestros productos va a caer. Y en tercer lugar, y esa es la única variable que nos está ayudando ahora, es el precio de nuestros productos principales de exportación, que también se determina en la economía global. Y por el momento el precio del petróleo está alto. Y eso es el único factor que nos está ayudando parcialmente frente a este escenario. Entonces, 3 grandes canales a través de los cuales la economía global le golpea al Ecuador. Eso dijo Augusto de la Torre. Economista José Hidalgo, muy buen día. ¿Cómo reducir el riesgo país? ¿Qué hacer
y cómo impacta en el manejo económico, al menos en el mercado internacional. Muy buen día, José. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto conversar con usted. Un saludo también a Vicente y a la audiencia. A ver, respecto a las declaraciones del presidente, yo coincido en gran parte con lo que él ha dicho. Es verdad que el riesgo país del Ecuador se disparó a partir del paro. Tal vez convendría primero aclarar un poco el concepto de riesgo país. Se refiere básicamente a la capacidad que tiene una economía para honrar sus obligaciones externas. Entonces, a medida que una economía tiene un riesgo país más alto, se entiende que esa economía está en mayores dificultades, digamos, para pagar sus obligaciones externas, es decir, su deuda externa. Y yo coincido, decía, con el presidente en el sentido de que el paro sí fue el causante de este repunte en el riesgo país, porque establece dos incertidumbres. Una incertidumbre económica o fiscal. Todavía no tenemos muy claro cuál va a ser el costo fiscal final, no solo del paro, sino también de las mesas de negociación. Y por otro lado, una incertidumbre política, porque lamentablemente el paro no solo nos tuvo, digamos, encerrados durante más de 15 días, sino que también dejó en evidencia la debilidad política del gobierno, y creo que el proceso de mesas de negociación ha remarcado aún más esa debilidad política del gobierno, porque ha hecho algunas concesiones que parecen difíciles de tolerar, tomando en cuenta que el gobierno es del gobierno democráticamente electo y está hablando frente a un grupo puntual de la población. Entonces, ambas incertidumbres generan este incremento en el riesgo país, porque en el exterior no se sabe si es que, por un lado, el Ecuador va a continuar con este proceso de consolidación fiscal que se llevó a cabo en realidad desde el gobierno de Lenín Moreno, pero que tal vez lo profundizó el ministro Simón Cueva, y tampoco se sabe, lamentablemente, o ya entra en discusión, digamos, la posibilidad de que el gobierno no termine su mandato. Todos esperamos que el gobierno termine su mandato y obviamente que ejerza el poder y la responsabilidad que se le concedió a través de las urnas, pero el paro sí generó esta incertidumbre. Otro punto de lo que mencionó el presidente que me parece que debe ser topado es esto de la recompra de bonos. Efectivamente, la deuda externa del Ecuador, denominada la que está en bonos en los mercados internacionales, está en la actualidad con un precio sumamente bajo, y justamente eso se refleja en un riesgo país sumamente alto. Pero no parece muy prudente de parte del presidente o de parte del ministro Arosemena preanunciar la idea de la recompra de esos bonos, porque eso ya lleva, por lo general, a los tenedores de esos bonos a decir, bueno, entonces, si me van a comprar estos papeles que de momento lucen altamente riesgosos, mejor aumento el precio, porque ya se sabe que el gobierno ecuatoriano está dispuesto a hacer esa operación, e incluso el presidente dio el detalle de con qué fondos se financiaría esa operación de recompra. Entonces no me parece que la estrategia haya sido la más adecuada. Creo que entre varios colegas economistas, tenemos incluso algunos chats al respecto, hay la coincidencia de que ese tipo de operaciones no se deben preanunciar. Y finalmente, Miguel, ¿qué se puede hacer para reducir el riesgo país que en la actualidad, como bien señaló Augusto Latorre, implica, yo diría, él explicó que el riesgo país es el margen adicional que una economía tiene que pagar sobre la tasa de interés internacional. Y en la actualidad, obviamente, para el Ecuador, con un riesgo país en torno a 1.800 puntos, esto implica que no tenemos ninguna posibilidad de emitir bonos, digamos, de la manera tradicional en los mercados internacionales, porque eso implicaría una tasa de interés superior al 20%. ¿Qué se puede hacer para reducir ese riesgo país? Obviamente combatir las causas que lo elevaron, es decir, reducir la incertidumbre tanto fiscal como política. Y ojalá el gobierno, en lo fiscal yo creo que más o menos se muestra cierto compromiso en mantener el camino, pero en lo político yo sí creo que el gobierno tiene que dar señales claras de que él es el que está dando, y no de que un grupo como el movimiento indígena, por respetable que sea, puede venir a imponer las condiciones políticas, de modelo político y económico para el país. Pero obviamente es una tarea muy complicada, porque una cosa es que aumente el riesgo país, eso es relativamente sencillo, porque los mercados son bastante nerviosos, digamos,
pero brindarle las certidumbres suficientes para que este riesgo país vuelva a los niveles previos al paro, y es una tarea mucho más complicada. Bienvenido al economista Vicente Albornoz. Economista Albornoz, ¿cómo enfrentar este alto riesgo país que tenemos y qué hacer? Como bien señalaba Augusto de la Torre y también José Hidalgo, hay que mandar señales claras. ¿Y cuáles y cómo debiera hacerse esto? Buen día, Vicente. Muy buenos días, Miguel, y muy buenos días, José. Un gusto estar con ustedes. Yo creo que tengo que empezar diciendo que difiero un poco tanto con el presidente de la República como con José. En realidad, el riesgo país, sí, empezó a crecer en junio, es correcto, pero en junio ocurrió otro hecho económicamente más relevante para el Ecuador, y es que el precio del petróleo empezó a caer justamente en los días en que el riesgo país empezó a subir. Si es que las protestas de julio serían la causa del aumento del riesgo país, deberíamos haber visto un aumento del riesgo país en las protestas y después un estancamiento en un nivel más alto. Pero no, el riesgo país ha venido subiendo y subiendo y subiendo todo el tiempo desde junio en adelante. Y eso coincide con la caída del precio del petróleo, que ha venido cayendo desde junio en adelante. En realidad, yo creo que la cotización del precio del barril de petróleo, explica el comportamiento del riesgo país desde junio hasta septiembre. Sí, hay unos pocos puntos adicionales del riesgo país en octubre que no se explican por el precio del petróleo, pero en la práctica el destino del Ecuador está tremendamente ligado al precio del barril de petróleo, y eso es lo que se ve en este tema del riesgo país. Así que en ese puntito yo difiero con los dos, con José y con el presidente de la República. Creo que es más que nada el precio del petróleo el que define el riesgo país. Claro, dadas las otras cosas, dado que somos un país con una muy mala fama de pagadores, tenemos la fama de ser muy malos pagadores, y la probabilidad de que el Ecuador elija en algún momento en el futuro un gobierno que lleve adelante una política económica dañina, destructiva, es alta. La probabilidad de que tengamos un gobierno que deshaga las buenas cosas que se han hecho básicamente desde que Richard Martínez fue ministro hasta la actualidad, la probabilidad de que elijamos un gobierno que tenga una mala política económica es alta, y por lo tanto el riesgo país va a seguir alto mientras tanto. Y claro, ya el riesgo país no depende de las decisiones políticas, porque al final lo que se ve es la disponibilidad de recursos que tenga el Ecuador, y eso depende muchísimo del precio del petróleo. ¿Qué hacer para bajar el riesgo país? Es una pelea de años, es una pelea de décadas, no es una pelea que se puede ganar de un día al otro. Es una pelea en la que tenemos que demostrar que somos buenos pagadores, que somos confiables, y sobre todo que los votantes ecuatorianos son capaces de elegir buenos gobiernos consecutivamente, y buenos gobiernos desde el punto de vista de manejo económico. Eso es bien complicado, es sumamente complicado, y no es un tema que se puede resolver de un día para el otro. Si esto no se puede resolver así fácil, hay que ir generando acciones, medidas, en medio de una situación de incertidumbre. Uno no sabe qué va a pasar, por ejemplo, con la aplicación de los acuerdos con el sector indígena, 218 acuerdos. ¿Eso no puede incidir al no haber certidumbre, Vicente, sino incertidumbre? Sí, evidentemente, si tuviéramos más certidumbres y menos incertidumbres, tendríamos un riesgo país algo más bajo. Pero el hecho de que seamos tan tremendamente dependientes de una cosa externa como el precio del petróleo refleja que no se le da importancia a nuestra política, no se le da importancia a la política ecuatoriana, sino a factores externos, porque no... Es como que nuestros políticos se les ve de segunda importancia, a nuestros políticos de gobierno y de oposición se les ve de segunda importancia frente a la importancia que tiene el precio del petróleo para la economía ecuatoriana. Insisto, si tuviéramos una historia de 20, 30 años de gobiernos que manejan bien la economía y que siempre se esfuerzan por pagar las deudas y que nunca se sobreendeudan,
para no encontrarse ante la complejidad de no poder pagar sus deudas anteriores, tendríamos otro nivel de riesgo país. Como no lo tenemos, tenemos la fama de ser un país con constantes cambios políticos, con cierta incoherencia en el manejo de la economía. Entonces tenemos un riesgo país que depende no de los gobiernos, sino de otras variables. Insisto, al menos desde junio hasta septiembre es eso lo que definió el aumento del riesgo país. Economista José Hidalgo, ¿cómo enviar señales claras al mercado internacional para ir mejorando la imagen de nuestro país? Sí, a ver, yo decía, creo que el gobierno, el ministro Arosemena, sigue mostrando cierto compromiso con la consolidación fiscal que inició años atrás. Pero en ese contexto también es importante que los anuncios que se hagan vayan de la mano con ese compromiso. A ver, por ejemplo, el ministro Arosemena ha señalado incluso en eventos en el exterior que es la reducción en la tasa del ISD lo que ha permitido un aumento en la recaudación de este impuesto. Y eso no parece ser así, o no parece ser necesariamente así, porque otros impuestos cuya tasa no se ha modificado, por ejemplo el IVA, han aumentado incluso en mayor medida su recaudación. Y más bien si es que el ministro tiene esa idea de que bajando la tasa de un impuesto aumenta la recaudación, muy probablemente entraremos en una situación en la cual la recaudación del fisco disminuya en lugar de aumentar, y eso obviamente compromete la situación fiscal del Ecuador. Entonces yo creo que lo primero, hay que mandar señales claras de que no se van a comprometer ingresos fiscales en el futuro, o que si se comprometen esos ingresos fiscales va a haber algún tipo de compensación por otro lado, ya sea aumentando otros ingresos o reduciendo puntualmente algunos gastos. Por otro lado está, bueno, lo que estamos mencionando, lo que hemos venido conversando de las mesas de negociación. A mí un tema que me preocupa especialmente es este de dar al movimiento indígena casi el manejo no el manejo, pero darle un poder importantísimo sobre los sectores petrolero y minero, en el sentido de que se pueden oponer al desarrollo de algunos proyectos, a la explotación de algunos campos, y eso tomando en cuenta la importancia principalmente del petróleo, pero también crecientemente de la minería en las finanzas públicas, también envía una señal de mucha incertidumbre hacia el exterior. Entonces creo que el gobierno debe medir adecuadamente las concesiones que está haciendo al movimiento indígena. Es decir, uno puede entender absolutamente el temor no solo del gobierno, sino también de los ciudadanos, yo diría mayoritariamente, a un nuevo paro, por lo que implica no solo en términos económicos, sino también de violencia, de tensión social. Pero eso no significa que al grupo que promueve esos paros se le pueda hacer cualquier tipo de concesión que pone en riesgo la sostenibilidad fiscal, o que también compromete, por ejemplo, en el tema de la educación, esto de haber cedido la educación intercultural bilingüe al movimiento indígena también es bastante cuestionable. Entonces creo que ese tipo de acciones ayudarían indudablemente a enviar una mejor señal o una mejor imagen del Ecuador hacia el exterior. Y yo estoy de acuerdo, de hecho, en lo que dijo Vicente, más bien yo no difiero con él. Fue obviamente un error grande de mi parte no haber mencionado el tema del precio del petróleo, que ha incidido en el aumento del riesgo país. Ahí, en cambio, mi pequeña discrepancia es, yo no sé si es que entre junio y septiembre ese fue el gran factor, porque incluso ya durante el paro, que inició, si no me equivoco, el 13 de junio, hubo unos pocos días más en los cuales el precio del petróleo siguió aumentando, y si no me equivoco llegó a su pico por ahí del 20 de junio, pero ya son detalles menores. Obviamente yo coincido con Vicente y él tiene la razón en el sentido de que el precio del petróleo ha sido, de hecho, históricamente el principal determinante del riesgo país. Yo sí creo que en los últimos años de incertidumbre política, un poco esa correlación tan estrecha entre riesgo país y precio del petróleo se ha debilitado por factores políticos, y creo que en este caso, aunque ese sigue siendo un factor determinante, lo político tiene un peso igualmente relevante. Entonces, si es que ese peso, como yo creo, es tan relevante en el riesgo país, y no podemos obviamente, como la economía pequeña y el pequeño productor de petróleo que somos, incidir en el precio internacional del crudo,
en lo que debemos trabajar es en los factores internos, y esto es en gran parte una responsabilidad y una tarea que está a cargo del gobierno. Economista Hidalgo, ¿cómo incide el precio del petróleo a sabiendas de que en un mercado tan volátil subió el precio, se disparó por los hechos de la invasión de Rusia a Ucrania, el entorno internacional, y luego ha bajado? ¿Cómo incide esto? El petróleo es, después de los impuestos, el principal ingreso del presupuesto del Estado. Entonces, si bien con precios de los combustibles subsidiados, un mayor precio del petróleo genera también un mayor gasto en subsidios, en términos netos, siempre que aumente el precio del petróleo, el saldo es favorable para el Estado, es decir, aumentan más los ingresos de lo que aumentan los gastos. Esto obviamente en la medida en que la producción del petróleo no siga cayendo, ¿no? Pero digamos, con una producción en torno a 500,000 barriles diarios, que es lo que hemos tenido en los últimos años, aunque lamentablemente en los últimos meses ha estado por debajo de esto, pero con una producción más o menos en ese nivel, un incremento en el precio del petróleo aumenta los ingresos fiscales y por lo tanto ayuda a reducir el déficit. Y por eso es que, como bien señaló Vicente, el precio del petróleo ha sido el principal determinante del riesgo país históricamente en el Ecuador, porque si es que se reduce el déficit fiscal, en el exterior se entiende que el Ecuador está en mejor capacidad para honrar sus obligaciones externas. Entonces, tuvimos, o a nivel internacional, insisto, me parece que fue el 20 de junio, debería revisar la fecha exacta, el precio del petróleo alcanzó un pico de $120 por barril. A partir de entonces ha bajado, llegó a estar incluso en $80, en estos días ha estado oscilando, digamos, entre $80 y $90, que sigue siendo un precio alto, pero obviamente para las finanzas públicas es un escenario un poquito menos favorable del que teníamos en los primeros meses de la invasión de Rusia a Ucrania, cuando el precio del petróleo superó los $100 por barril. Pero sigue siendo un precio elevado. Estamos a puertas de que el gobierno envíe a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria para el próximo año, y en ese contexto es importante que el ministro Arosemena y su equipo tomen en cuenta para la proforma un precio del petróleo conservador, porque si bien nos mantenemos en precios altos para la tendencia histórica, siempre, desde mi opinión al menos, es bueno considerar un precio no muy elevado, porque en caso de que caiga, tenemos cierto margen de maniobra. En cambio, si es que la proforma se considera, digamos, un precio de $80 o $90 por barril y de repente está en 70, el déficit fiscal se amplía o tenemos que buscar nuevas fuentes para cubrir esos ingresos que dejaron de llegar. Pero entonces el precio del petróleo es es un factor altamente determinante para las finanzas públicas y por lo tanto para el nivel de riesgo país. Economista Vicente Albornoz, si bien el precio del petróleo, de acuerdo a la realidad del mercado internacional, subió y ha ido paulatinamente bajando, ¿cómo impacta también la situación interna en donde no se ha podido mejorar la producción y al contrario, hemos visto que ha disminuido, ni siquiera llegar a los niveles que se tenía, y peor llegar a esa meta que en algún momento el presidente dijo de duplicar la producción? A ver, yo creo que como ecuatorianos tenemos que tener mucha conciencia de lo que decía hace un rato José, de cuán volátil es el precio del petróleo, ¿no? El 9 de junio, el precio del petróleo, el WTI, que es un petróleo cuyo precio se mueve de manera muy cercana a nuestro petróleo, el WTI llegó a $122 por barril. Y hubo gente que quería gastarse hasta el último centavo de esa plata. Y claro, como el precio del petróleo es algo tremendamente volátil, para fines de septiembre llegó a bajar a $77 el petróleo WTI. Entonces, hay que tener conciencia que si nos hubiéramos gastado el petróleo en junio, que estaba en $122, nos habríamos gastado dinero que nunca llegó, porque desde esa fecha empezó a caer y llegó a $77 a fines de septiembre. Después vino esta declaración de Arabia Saudita de que quería reducir su producción petrolera, y eso hizo que el precio del petróleo nuevamente suba, y ahí sí el riesgo país también subió. O sea, ahí sí hubo una desconexión entre el riesgo país y el precio del petróleo, en que ambos subieron. Pero bueno, el punto es, el precio del petróleo es tremendamente volátil, y yo sí
ojalá tengo el sueño de que el gobierno actual haga algo totalmente revolucionario, que haga algo distinto, algo que los anteriores gobiernos no se han atrevido a hacer. Yo sí quiero y espero que el gobierno actual se atreva a hacer algo extraordinario con el buen precio del petróleo, y es ahorrar. Ojalá fueran capaces de ahorrar y poner un precio conservador, como dice José, en el presupuesto, y el resto ahorrar. Porque ese precio, si es que sube, algún rato va a acabar cayendo, pero con toda seguridad, con absoluta seguridad, si el precio del petróleo sube, va a acabar cayendo, y después de caer va a volver a subir, porque esa es la esencia del precio del petróleo, esa volatilidad impresionante es la esencia del precio del petróleo, subir y bajar. Entonces, mi sueño sería que para el próximo año en el presupuesto del Estado pongan un precio conservador y la diferencia ahorren. Porque después, el momento en que no hay ahorros, todo el mundo se queja de que se necesita plata, lo cual es verdad, para solucionar montones de emergencias, pero el problema es que como no se ahorró, cuando sí había plata, no hay un solo centavo de dinero guardado para los momentos complejos. Entonces, mi propuesta para el próximo año sería que hagamos algo revolucionario, distinto, creativo, que sería ahorrar, poniendo un precio conservador al petróleo y la diferencia mandarlo a un fondo que esté ahí listo para momentos complejos. Economista Albornoz, en medio de este impacto que tenemos al menos en el mercado internacional, si se pretende sacar bonos en este momento, va a ser más complicado para la economía ecuatoriana. Va a recibir una tasa de interés alto. A ver, si es que el Ecuador saliera a este momento a los mercados internacionales, según dicen los expertos, si saliéramos a vender bonos sin nada más, deberíamos pagar una tasa de interés por ahí, por el 22%, alguna cosa así, que es simple y sencillamente impagable. Por lo tanto, es casi seguro que no cometamos el error de salir a vender bonos. Sería realmente un error salir a vender bonos en el mercado internacional. Lo que puede ser que hagamos, que es lo que yo le entendía a la declaración del presidente de la República, que usted la reprodujo hace un rato, es sacar bonos que tengan objetivos ecológicos, los bonos azules o los bonos verdes, sacar bonos que tengan objetivos ecológicos con la garantía de alguien más, y eso hacerlo para pagar bonos que están ahorita en el mercado, ¿no? Eso es una operación de cambio de bonos. Se puede hacer porque se está obteniendo la garantía de un tercero, que podría ser el mismísimo gobierno norteamericano o algún banco multilateral. Entonces, si yo tengo la garantía de un tercero, puedo sacar bonos con una tasa de interés muchísimo más baja. Entonces, ahí tendríamos bonos con tasas de, no sé, 4 o 5%, alguna cosa así, que sería bajo y que no serían bonos con todo el riesgo de Ecuador, sino con el riesgo de otro país, por lo tanto, con tasas de interés muchísimo más bajas. Eso es una operación que se puede hacer. Yo, la verdad, estoy de acuerdo con José, no lo hubiera hecho muy pública hasta que no esté concretada la operación, pero puede ser que sea alguna estrategia de colocación de bonos, lo que esté ahí. El economista José Pallares, el tema del excedente petrolero en un momento en el que no hemos mejorado la producción, ¿cómo compensa por un lado y por otro no debiera invertirse más, hacerse un mejor manejo para recuperar al menos la producción petrolera? Sí, no, indudablemente, Miguel. A ver, el objetivo que se planteó originalmente el presidente Lasso sí era bastante ambicioso. Esto de llegar a 1 millón de barriles diarios de producción era realmente un objetivo ambicioso. Ya era difícil de cumplir, pero lamentablemente estamos viendo lo contrario. No solo que no aumenta la producción, sino que ha caído. Obviamente ha habido factores que han jugado en contra de la producción, ¿no? No solo el paro y obviamente las tomas de campos petroleros, sino también usted recordará que a finales del año pasado hubo una nueva rotura en los oleoductos. Eso paralizó o afectó gravemente a la producción y a las exportaciones de crudo, y obviamente ir retomando la normalidad también toma su tiempo. Pero sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con Vicente en que un país tan dependiente del Ecuador, tan dependiente del precio del petróleo como el Ecuador, debería tener un fondo de ahorros a fin de reducir esa inestabilidad inherente
al precio del petróleo, y es lo que hacen muchísimos productores de commodities, ¿no? Chile tiene su fondo de estabilización, Noruega tiene uno cuyas cifras no alcanzan ni siquiera nuestro entendimiento, digamos, y países también cercanos, Colombia, Perú, también tienen fondos de estabilización porque son muy dependientes de la exportación de materias primas. Pero en ese contexto, destacando la importancia del ahorro, yo creo que es algo que este gobierno debería retomar, porque en su momento se lo intentó hacer en el Ecuador. Hubo algunos fondos del CEP, el CEIREP, el CEREP, cuyas finalidades iban cambiando, y finalmente en el gobierno de Correa ingresaron todos esos recursos al presupuesto del Estado, es decir, se comieron el ahorro. Entendiendo, decía, la importancia del ahorro, también creo que es de vital importancia para el país invertir, obviamente de manera adecuada. Yo no soy ningún experto petrolero, pero invertir en el sector a fin de que la producción de crudo al menos alcance los niveles que habíamos visto en años anteriores, en torno a 550,000 barriles diarios. Ya estamos ahí hablando de una producción importante, obviamente no el objetivo que se planteó el gobierno, pero muy por encima de los niveles en torno a 470,000, 480,000 barriles que hemos visto en los últimos meses. Pero, como le digo, yo no soy un experto en ese sector. Hay que ver primero también, y aquí he entrado otra vez en discusión lo que se ha negociado en las mesas, si es que el movimiento indígena tiene la bondad de permitir que el Ecuador, que es un país rico en recursos naturales, los explote de manera apropiada. Obviamente ver si es que las empresas que podrían venir a explotar esos recursos a través de contratos de participación están interesadas, y en eso también juega mucho el ambiente político. Entonces, tal vez contradiciéndome un poco a mí mismo, no necesariamente la inversión tiene que venir de parte del Estado, sino que también puede ser inversión privada a través de contratos que resulten atractivos para empresas, obviamente de renombre internacional, ¿no? Que sean cuidadosos con el medio ambiente, que sean obviamente transparentes en sus cuentas, pero todo eso también es muy dependiente del ambiente político y obviamente de las concesiones que finalmente el gobierno haga al movimiento indígena en cuanto a la explotación de recursos naturales. Pero sí, lo que queda claro es que el Ecuador tiene que lograr un repunte en sus niveles de producción de crudo a fin de aprovechar de mejor manera los altos niveles del precio que tenemos en la actualidad. Economista Vicente Albornoz, ¿cómo lograr en medio de estas necesidades de recursos, con este excedente petrolero que bien lo describía usted, debiera ahorrarse? Sin embargo, vemos que esto, en este sentido, ha habido inestabilidad en el manejo de esos recursos y casi ha servido para tapar huecos. A ver, una de las cosas, uno de los más grandes retos que puede tener un político en el Ecuador es no gastar, o al menos gastar solo aquello que está presupuestado. Porque somos un país tremendamente populista en el cual se ve mal a un político que ahorra. ¿Qué se puede hacer para apoyar y promover a los políticos que solamente se limiten a cumplir el presupuesto y no a gastar más? Tampoco a gastar menos, ¿no? Para algo está un presupuesto, justamente para cumplirse. Creo que hay un trabajo largo de difusión de esta visión, ¿no? De la visión de manejar correctamente la plata pública, de explicarle a la población y a muchos políticos también la importancia de no gastarse todo el tiempo hasta el último centavo. Ahí sí, no es mucho, no es un tema muy fácil el convencer a este país que ahorrar es una buena política. No es un tema fácil convencerle a este país que, por ejemplo, ahorrar en el IES es una buena política, que el IES no debería gastarse hasta el último centavo, que el IES debería cuidar su dinero, que el IES debería tener una visión de largo plazo para la colocación de sus recursos, y lo mismo para el gobierno del Ecuador. Ahí el único espacio que se me ocurre a mí que podría existir es un espacio de educación a los políticos y a la población de cuán importante es ahorrar y de cuán mal nos ha ido en el pasado cuando no hemos ahorrado. Porque nos ha ido pésimo en el pasado cuando no hemos ahorrado. Fíjese usted, los espectaculares precios del petróleo que tuvimos hasta 2014
y en el 2015, cuando el precio del petróleo cayó, la economía también fue en picada. Entonces, sacar lecciones del pasado es de las poquísimas opciones que veo yo para evitar que sigamos en este círculo vicioso de gastarnos la plata cuando somos ricos y de estar muy pobres cuando somos pobres. Economista Vicente Albornoz, si no se hace esto, si no proyectamos con una proforma 2023, si no hay mesura en el manejo presupuestario, ¿va a ser difícil llegar a las metas que se estableció este gobierno? No tengo muy claras qué metas se estableció este gobierno, pero a ver, el punto está en que hay un limitante automático, y es que algún rato el precio del petróleo va a caer y el gobierno tendrá que ajustar su gasto, esté o no esté en una actitud de gastar. Entonces, no necesariamente va a incumplir metas del gobierno si es que el precio del petróleo no está alto. Más bien va a ser una lección más que ojalá la aprendamos los ecuatorianos. A mí lo que me preocupa es que si es que uno ve la historia ecuatoriana, hemos tenido dos booms petroleros, uno en los años 70 y otro en este siglo, a partir del año 2006, y en ambos booms hemos gastado hasta el último centavo y además hemos terminado más endeudados de lo que estábamos al comienzo, y parece que los ecuatorianos no queremos aprender eso, ¿no? En los años 70, de golpe nos encontramos que teníamos una producción importante de algo tremendamente valioso, el petróleo. ¿Qué hicimos? Nos gastamos hasta el último centavo y además nos endeudamos y terminamos la década mucho más endeudados de lo que estábamos al comienzo. Y a partir del año 2006, básicamente del 2006 al 2014, nos pasó exactamente lo mismo. Teníamos una producción petrolera que había crecido, que estaba a un precio espectacular, nos gastamos hasta el último centavo y terminamos en el 2014, teníamos muchísimo más deuda que en el 2006 y obviamente teníamos serias dificultades de pagarlo, y ahorita estamos pagando los excesos del periodo anterior. Entonces, ojalá pudiéramos sacar la lección de eso, que es ahorrar en épocas de abundancia. Si es que algún rato el precio del petróleo vuelve a subir como estuvo en junio, sería bueno que ahorremos por si acaso el precio del petróleo vuelva a estar como estuvo en septiembre, así de sencillo. Solo hay que comparar los precios de junio 2022 con septiembre 2022 y darse cuenta que ahí hay una clara diferencia, y que eso es un reflejo de la volatilidad del petróleo y que somos un país tremendamente dependiente de algo tremendamente volátil. Volvemos al tema inicial, economista José Hidalgo. Si aquí no hay responsabilidad en el manejo de los recursos, si no hay un ahorro suficiente que le permita al país afrontar incluso emergencias, hemos visto que eso no ha ocurrido, y al contrario, como bien decía Vicente Albornoz, simplemente nos gastamos hasta los fondos que teníamos en el Estado e incluso fuimos al endeudamiento en el exterior. Sí, es una historia que lamentablemente se repite, Miguel. Vicente lo ha expuesto con mucha claridad y con cifras. En el Ecuador somos muy propensos a dejarnos llevar por ilusiones, ¿no? Sí, como dijo Vicente, cuando el precio del petróleo sobrepasó en meses recientes los $100 por barril, ya había gente que exigía al gobierno que distribuyera básicamente esos recursos, incluso colegas de economistas, desconociendo lo que él ha señalado con cifras, el hecho concreto de que el precio del petróleo, si es que sube, vuelve a bajar después de algún tiempo. Nunca se sabe muy bien después de cuánto y en qué magnitud, pero el precio del petróleo es inherentemente volátil. Entonces el gobierno tiene una nueva oportunidad. Uno de los méritos que se destaca en la gestión económica, que yo creo que tiene algunos logros importantes que se los desconoce, porque el estancamiento del mercado laboral puede ser que termine nublando o ocultando lo que sí está bien. Pero uno de los méritos en materia económica es el manejo fiscal que ha tenido este gobierno, que no se ha limitado únicamente a no gastar. Yo diría una interpretación errónea que muchos economistas señalan, en el sentido de que el gobierno básicamente se ha limitado a contentar el Fondo Monetario, y eso no es así.
porque el gasto de inversión efectivamente ha sido una variable de ajuste importante. Se puede hacer reclamos, digamos, o críticas al gobierno en el sentido de que no ha invertido lo suficiente o que no ha ejecutado de manera adecuada el gasto de inversión, pero el gasto social, principalmente las transferencias a los hogares más pobres, ha venido creciendo, y ese es un gasto muchísimo más eficiente en lo social que, por ejemplo, el subsidio a los combustibles. Pero entonces, la oportunidad que yo decía tiene el gobierno es, por un lado, continuar con un proceso de consolidación fiscal que no comprometa el gasto que se destina a los hogares más vulnerables, y por otro lado, tratar de establecer este principio de responsabilidad de largo plazo, que significa, sí, de momento tengo un precio del petróleo que me es favorable, yo podría como gobierno agarrar y gastar todo esto y con esto ser más popular, pero voy a pensar en el largo plazo, voy a pensar en que el país tarde o temprano va a enfrentar una nueva caída en el precio del petróleo y por lo tanto en los ingresos del fisco, y voy a establecer entonces un ahorro, que es esto que propone Vicente, y con lo cual coincido plenamente. Creo que esa sería la oportunidad que se nos abre ahora para tratar de romper esta lamentable costumbre que hemos tenido en el país de gastar mucho cuando tenemos recursos y tener que ajustarnos los cinturones al máximo cuando esos recursos se vienen abajo. Entonces de momento estamos, como dije hace un momento, a la espera de la proforma presupuestaria. El ministro Arosemena, en su momento, cuando todavía no estaba en la función pública, fue un defensor, digamos, férreo de reducir drásticamente el gasto fiscal. Veamos en dónde puede encontrar esos espacios. No es una tarea fácil en absoluto. Hay que ver, de hecho, si es que hay algún espacio todavía, seguramente lo hay, pero si es que el equipo del ministro Arosemena puede encontrar esos espacios. Pero yo creo que la principal señal que va a enviar el gobierno de aquí en el corto plazo es la proforma presupuestaria, y ojalá sea una proforma presupuestaria conservadora en cuanto a los ingresos que se espera recibir y ordenada por el lado del gasto. Economista Hidalgo, ¿y cuál es la explicación por qué no se puede mejorar la producción petrolera, más aún aprovechar este precio que hoy está sobre el presupuesto del Estado? Sí, insisto, Miguel, sin ser ningún experto en el sector, hubo un gran quiebre en cuanto a la concepción del sector petrolero durante el gobierno de Correa, cuando los contratos de participación, por los cuales una empresa del exterior explota los recursos petroleros, se queda con un porcentaje de la producción y otro porcentaje lo entrega al Estado, ese tipo de contratos fueron reemplazados en su totalidad por contratos de prestación de servicios, en los cuales todos los campos están a manos de Petroecuador o Petroamazonas, y en algunos de esos campos contrata a alguna empresa del exterior para que explote los recursos petroleros y le paga una tarifa por barril. Ahí, obviamente, la inversión privada en el sector petrolero se vino abajo. Hubo un primer momento en que también cayó la producción, aunque luego en alguna medida se recuperó. Y entonces yo creo que para recuperar o para alcanzar niveles de producción, como pueden tener, por ejemplo, Colombia, que está en torno a 700,000 barriles diarios, si no me equivoco, entre 700,000 y 800,000 barriles diarios, creo que fomentar la participación del sector privado a través de contratos que obviamente sean justos para ambas partes sería una opción viable. Creo que esto permite que la inversión, en un contexto en el cual el Estado no es que tenga recursos excedentarios para invertirlos en el sector. Entonces, en ese contexto, la inversión privada podría, digamos, reemplazar a la inversión pública, pero insisto, obviamente con contratos que sean justos para ambas partes. Entonces, ¿por qué no ha crecido la inversión, la producción, en los últimos meses, Miguel? Porque justamente no se han dado todavía esa llegada de nuevas inversiones privadas al sector petrolero. El gobierno sí introdujo algunos cambios normativos en esa materia, pero creo que, y entrando nuevamente en el tema político, la incertidumbre política, lo que está pasando en las mesas de negociación, no brindan las certezas suficientes para que una empresa del exterior, tomando en cuenta que las inversiones que se tienen que hacer en el sector petrolero son muy grandes, venga al país a poner esos recursos y ayude a levantar los niveles de producción que actualmente son bajos y, como usted bien señala, no nos permiten aprovechar de mejor manera los altos precios del crudo.
Precisamente lo que dice el economista José Hidalgo, quiero consultarle al economista Vicente Albornoz. Cuando uno lee de esos 218 acuerdos con el sector indígena, por ejemplo, ¿qué imagen puede enviar al exterior cuando dice moratoria, acuerdo, moratoria de 1 año o hasta contar con normativa de consulta previa en 15 bloques petroleros? No se otorgarán títulos mineros hasta contar con normativa de consulta previa. No se otorgarán licencias ambientales hasta contar con normativa de consulta ambiental. Revisión de la propuesta legal a la consulta ambiental. Y puedo continuar leyendo estos acuerdos. ¿Eso envía bueno o mala imagen al exterior, al inversionista, economista Albornoz? A ver, evidentemente se envía una mala imagen al exterior y al interior, pero yo aquí voy a relativizar un poco la mala imagen que se pueda mandar, porque al final es una moratoria de 1 año o máximo 1 año o hasta que se tenga una normativa. Entonces, si la normativa sale mañana, la moratoria fue de 1 día. No sé si me explico, pero ahí yo creo que más bien esos acuerdos fueron redactados con una especie de piola, ¿no? Entonces sí dice 1 año, pero un acuerdo. Entonces si es que hay una normativa antes del año, entonces no habría una limitación ahí. Entonces, a ver, estos acuerdos que mucha gente los ve con muy malos ojos, yo no los veo necesariamente con tan malos ojos, porque sí le dan paz al país. Y la paz social es una de esos bienes importantes para que un país progrese, para que un país pueda ser sostenible en el mediano y largo plazo. Entonces, yo no soy tan crítico con estos acuerdos. Ahora, ojalá sea una paz duradera, Vicente. Sí, pero al menos una paz corta es una paz. Y que aquí quiero quizás pecar de optimista, ¿ya? Pero le dan algo de paz al país y eso es útil para todos nosotros. Y si es que la moratoria es por 1 año o hasta que haya una nueva normativa, entonces pues que se apuren y que saquen la normativa mañana jueves, pues así de sencillo y se soluciona el tema. Entonces, yo en ese tema específico no soy tan pesimista. Creo que el gobierno sí creó estos acuerdos, una especie de piola para que suene a 1 año, pero que al mismo tiempo pueda ser más corto. Ok, puede ser que esté pecando de optimista, pero déjenme empezar el día miércoles con un poco de optimismo. No, está bien el optimismo, eso refleja un pensamiento positivo. Sin embargo, en la práctica sabemos cómo funciona la Asamblea Nacional, que tiene que hacer las reformas, la ley de consulta previa e informada. Y la Asamblea, por ejemplo, para citar una última, la ley de comunicación demoró 17 meses. 17 meses. Ojalá en este caso se apresure la Asamblea, que es la que tiene que aprobar, ¿no? Mándenlo como económico urgente. A ver, políticamente hay espacios, hay opciones, no hay soluciones perfectas, pero hay opciones. Y en serio, cuando yo leí ese acuerdo me sorprendió porque me parece hecho por... No sé, me parece hecho con doble intención y yo creo que de ambas partes hay esa doble intención, el decir sí, 1 año o hasta que haya la normativa, pero entonces pongamos la normativa lo antes posible, mándenle como económico urgente, en 2 meses está vigente si es que se necesita de ley, en los casos en que se necesita ley. Entonces, démosle el beneficio de la duda a esta opción. Usted le da el beneficio de la duda, economista José Hidalgo, también siendo positivo para lograr precisamente lo que esos acuerdos señalan, ir a una nueva ley y mandar mensajes que generen certidumbre. Sí, a ver, yo no soy ahí tan optimista como Vicente. Yo creo que yo soy más de la idea de que el gobierno ha hecho excesivas concesiones en esas mesas de negociación, pero si es que esto permite de alguna manera, como ha señalado Vicente, mantener la paz social, y si es que, aunque yo no coincida con él en el optimismo, da paso a una normativa en la cual las comunidades se sientan respetadas en sus derechos y a su vez se permita un desarrollo, digamos, importante de los sectores extractivos, bueno, en el mejor de los casos, pero de momento yo en cambio lamentablemente me mantengo un poco pesimista en ese sentido. Bueno, frente a este panorama, economista Hidalgo,
está a punto de enviarse la reforma presupuestaria. ¿Cuál debiera ser el manejo del gobierno con estas consideraciones? ¿Qué hacer con el excedente petrolero? ¿Qué hacer con el precio del petróleo? Bueno, primero, y es algo en lo que hemos insistido a lo largo, Miguel, de esta entrevista, es ser conservadores en cuanto a los supuestos de la reforma presupuestaria. Sí, es decir, que porque entre los principales supuestos de la reforma están no solo el precio, sino también el volumen de producción de crudo. Entonces, en ambos casos, el gobierno tiene que ser muy conservador, no poner metas demasiado ambiciosas que por ahí no se cumplen y que luego terminan generando un hueco en los ingresos previstos. Entonces, creo que ese es el primer requisito. Luego, otro requisito o otro trabajo en lo que el gobierno debería venir trabajando, debería venir adelantando, es el tema de ser mucho más pedagógico en cuanto al gasto social que está haciendo, porque muchas veces se ignora los avances que el Ecuador ha alcanzado en esa materia. Entonces creo que la presentación de la proforma es una buena oportunidad para que el gobierno diga, a ver, en los años anteriores hemos gastado tanta plata en transferencias de los hogares más vulnerables, en la proforma 2023 estamos poniendo esto más. Entonces creo que es una buena oportunidad también para hacerlo. Insisto en que el ministro Rosemena también tiene la oportunidad de mostrar entonces en qué sectores o en qué partidas específicas hay espacio para el recorte del gasto, y obviamente mantener, y esto es una tarea principal, mantener la senda de reducción del déficit. Es decir, no se vería bien a nivel internacional, tampoco creo que se vería bien localmente de parte de algunos analistas, sobre todo no lo vería bien el Fondo Monetario, que en la proforma presupuestaria para 2023 el déficit del presupuesto sea más elevado que el que vamos a tener en 2022, o que al menos sea mucho más elevado. Entonces, porque en 2022 hemos tenido algunos factores favorables, algunos ingresos que no se van a repetir, pero en 2023 se debería, como principal tarea, mantener la senda de consolidación fiscal. Economista Vicente Albornoz, con este excedente petrolero que hemos tenido de alguna manera este año, ¿cómo proyectar la proforma presupuestaria del 2023? Y lo que señalaba también José Hidalgo, el ser más pedagógico en el gasto social. A ver, yo en el presupuesto 2023 propondría dos cosas revolucionarias. La una, bueno, que se ahorre, que ya lo dije, y la otra, que se cumpla. Porque lo típico con el presupuesto del Estado en el Ecuador es que no se cumple. Es rarísimo que un gobierno cumpla lo que tenía presupuestado. Siempre o gastamos más si es que hay más plata, o gastamos menos si es que hay menos plata. Entonces, sí sería un interesante compromiso del gobierno con el país el plantearse un presupuesto que se vaya a cumplir. Eso sería ya un cambio gigantesco frente al pasado. Le voy a dar un ejemplo. El presupuesto del año 2008 se incumplió. Se gastó un 50% más de lo que estaba presupuestado. ¿Por qué? Porque había más plata, así de sencillo. El presupuesto del año 2015 se incumplió. Se gastó, si no me equivoco, un 15% menos de lo que estaba presupuestado. ¿Por qué? Porque había menos plata. Entonces, si quieren hacer algo, un cambio real, hagan un presupuesto que por un lado ahorre y por otro lado esté pensado en cumplirse. Eso sería un cambio estructural gigantesco. ¿Y resulta difícil hacer eso? Hasta ahora les ha resultado bien difícil a todos los gobiernos. O son incapaces de ejecutar parte del presupuesto y por lo tanto no gastan todo lo presupuestado, o les falta plata y por lo tanto gastan menos de lo presupuestado, o les sobra plata por lo que gastan mucho más. Entonces sería interesante que se convierta en un punto de acuerdo, entre un compromiso entre el país y el gobierno, el cumplir el presupuesto y no quedarse ni por debajo ni por encima de lo que se ponga en el presupuesto, que al final el presupuesto no es más que un papel en el cual se puede poner cualquier cifra, pero la cosa es poner una cifra que la vayamos a cumplir como país.
Bien, muchas gracias por contribuir a este análisis de la economía, el tema petrolero, la proforma presupuestaria, el excedente del crudo y el riesgo país. La revista de Opinión Democracia agradece a los economistas Vicente Albornoz y José Hidalgo por participar esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gran gusto. Muy amables. 8:05 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. 3 invitados. Los constitucionalistas doctor Jorge Alvear, la doctora Jimena Ron y el doctor Emilio Suárez, para hablar sobre estas 2 nuevas preguntas que presentara este martes el ministro de Gobierno a nombre del régimen a la Corte Constitucional para el referendo sobre las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Produbanco es ProPyme.